las movilizaciones del 2006 y la del 2019 fueron lideradas por los secundarios, ¿deberían los estudiantes tener derecho a voto? Un análisis que evalúa la madurez de los adolescentes en el futuro proceso constituyente es el tema de la columna Demasiado joven para votar, escrita por la psicóloga Teresa Parrao y los psicólogos Renato Moretti y Felipe Barros, académicos de la Universidad Alberto Hurtado. El texto está disponible en www.uahurtado.cl. Bienvenidos a Pensar Universidad Alberto Hurtado. Y ya estamos junto a Clarisa Hardy, Cristian Valenzuela, Claudio Arqueros, Ignacio Walker. Los invito a partir con la economía, que es lo más fresco, lo que recién hemos conocido. El IMASEC del mes de noviembre cayó finalmente 3,3%. Hablábamos con Joseph Ramos, con el economista, y decía que era menos malo de lo esperado. El mercado hablaba de 4% de caída. ¿Qué les parece a ustedes este IMASEC y qué es lo que, a juicio de ustedes, deberíamos esperar de aquí en adelante? ¿Quién parte? Ignacio Walker. Bueno, es alentador, pero es lo menos malo. O sea, realmente tampoco hay mucho que celebrar, ¿no? Evidentemente que, producto de la situación que hemos vivido desde el 18 de octubre, es evidente que había un bajón en la economía, en los empleos, en los salarios, en las inversiones. Todo eso significa menos puestos de trabajo, deterioro de los salarios reales, caída del financiamiento para los programas sociales. Por lo tanto, lo primero, Verónica, yo creo es que hay que asumir que hoy día somos más pobres que hace 3 meses. Como país. Para decirlo suave. Como país en términos personales también, ¿no? Por supuesto. O sea, somos más pobres que hace 3 meses. Y lo más probable es que en los próximos 2 o 3 años vayamos a ser más pobres que en la última década, ¿no? Entonces, todo esto, quiero decir, desde el punto de vista económico, tiene un efecto social, ¿no? Cuando hay crecimiento, hay creación de puestos de trabajo, hay aumento de los salarios reales, disminuye la pobreza y hay financiamiento para los programas sociales. Esos son los 4 efectos principales, ¿no es cierto?, del crecimiento económico. Todos sabemos que en los 5 o 6 años hemos crecido al 1,5% de promedio. Por lo tanto, cuando la gente dice, bueno, no llego al fin de mes, también tiene que ver con el deterioro económico del último tiempo. Ahora, yo quiero resaltar que al parecer los pronósticos que se hacían, ¿no es cierto?, por el propio Banco Central, no son en la realidad tan malos, y esa es la buena noticia, en el sentido de que, con no ser muy alentador, por lo menos es menos malo de lo que se suponía, y creo que eso se puede reflejar en otros índices en los próximos meses, ¿no? De hecho, Joseph Ramos nos decía que el año ya no cerraría en el 1% que advertía el Banco Central, sino que podríamos llegar eventualmente al 1,5%. Pero perdón, para terminar, Verónica, sí, tú te das cuenta esa afirmación que es muy razonable. Joe Ramos, yo lo venía escuchando en la radio, cuando el país ha crecido durante 25 años al 5% de promedio anual, ¿no? Con los efectos que eso tiene en el empleo, en los salarios reales, en la lucha contra la pobreza, en el financiamiento de los programas sociales. Evidentemente que cuando empezamos como a celebrar que en vez de 1, ¿no es cierto?, vamos a haber crecido 1,5, estamos hablando de lo que alguna vez Christine Lagarde, en ese entonces directora del Fondo Monetario Internacional, advirtió como el gran peligro de las economías en desarrollo, que es el camino a la mediocridad. Cristian Valenzuela. Yo coincido en un 250% con Ignacio Walker. Mira, empezamos el año. Empezamos muy bien. Creo que es un diagnóstico muy importante. Ahora, yo me quiero enfocar en las expectativas. Yo creo que esto es una buena señal, lo del INE hace unos pocos días, de que el desempleo no había sido tan profundo también. Sí, llegó al 6,9%, afectando más a las mujeres. Sí. Exactamente, pero se esperaban peores cifras todavía. Entonces, esas proyecciones en este minuto son importantes, son claves, porque el mercado también funciona de cierta manera con ciertas sensaciones. Si se mantiene esa sensación y se logra aminorar un poco esta profundidad, una caída en el comercio, de un aumento del empleo, yo creo que son noticias positivas. Y eso se logra con distintos equilibrios, lo que está haciendo el Congreso, lo que está pasando en materia de orden público también. Las vacaciones van a generar también un efecto positivo en la medida en que somos capaces políticamente de conducir esto adecuadamente. Quizás los efectos económicos, que muy bien señala Ignacio, que son profundos, que van a impactar al país. El país vuelve, creo que con el IMASEC, al nivel de diciembre del 2017. O sea, hemos por así, capitulado los últimos 2 años en materia de economía. Podemos conducir este proceso. El itinerario constitucional ya está claro, ya va a haber un plebiscito. Si se aprueba, va a haber una serie de instancias que de cierta manera están ordenados. Pero es importante mantener eso.
creo que tenemos un gran desafío en materia de señales públicas el lunes con lo de la PSU. ¿Qué va a pasar con la PSU? ¿Se puede rendir? ¿No se puede rendir? Yo creo que todo eso impacta en la economía, impacta en las expectativas de los actores que participan, de los inversionistas, en la recuperación del turismo, que también tiene un efecto. Entonces yo creo que es una buena noticia, pero tampoco hay que declararse victoriosos de algo que todavía está en veremos en las próximas semanas. Y porque a lo que dice Cristian hay que sumar las expectativas o los temores que hay respecto de lo que pase en marzo, ¿no? Está la sensación generalizada, me da la impresión, de que vamos a tener un par de meses tranquilos en términos de seguridad pública, que la gente se va a ir de vacaciones, pero que en marzo eventualmente podría haber problemas de nuevo. Se lo preguntaban el otro día en una entrevista radial al ministro Blumen, al ministro del Interior. Yo creo que en política nunca hay que actuar con temor, sin perjuicio de que obviamente es importante avanzar en 3 frentes simultáneos. Todavía tenemos 60, 70 días para consolidar lo de los proyectos de la agenda social, por ejemplo, antes de que llegue el mes de marzo. Daba a él la sensación de que aunque no habla de temor, sí están pensando en eso. Claudio, Clarisa. A ver, sin duda, dada la circunstancia, porque de todos conocida, todos esperábamos que iba a haber este bajón, y por lo tanto, al igual, yo no soy experta en la materia, y si esto sorprende al propio Joe Ramos, qué más sorprendente para nosotros que siempre escuchamos a Joe para saber cómo se mueve la economía. Pero hagamos una diferencia, porque aquí da la impresión de que el declinio, lo que se estaba llamando la mediocridad o la trampa de los países de ingresos medios, no apareció ahora. Esta es parte de una discusión que se está dando desde a lo menos 2 gobiernos anteriores sobre qué es lo que está significando la marcha de la economía del país, y más que la marcha de la economía del país, cuál es el modelo de desarrollo que Chile tiene para sostener progreso. Y esta es una discusión que dimos en equipos programáticos, en las que yo recuerde, en las últimas 2 campañas. Por lo tanto, esto pone aún más de relieve este tipo de discusión. Está claro que vivir shocks externos como los que vivimos el 2008-2009, en la que no podíamos hacer nada porque nos venía, es distinto a cuando tú además vives una situación de crisis interna. Pero tienes una crisis interna que está basada en pies de barro. Ese es el punto, esa es la discusión. Esto no estalla sino por problemas materiales, los problemas de ingresos de las personas, los problemas de inseguridad frente a la eventualidad, la posibilidad de pérdida de empleo, los temores ante la vejez. Todo lo que está recogido hoy tiene que ver con esta fragilidad que de alguna manera la economía no estaba blindando en la seguridad de las personas. De modo que pone de manifiesto una yaya que tenemos y que tenemos que resolver, y que será, yo creo, parte de un debate enriquecedor en cómo enfrentamos el progreso en Chile, más allá de que sin duda la incertidumbre actual y la situación actual la hace aún más frágil y más débil. Y curiosamente voy a coincidir con Cristian diciendo que se abrió algunos elementos de conducción de esta discusión cuando tú le das una salida política a través de un debate que le dice a la gente: vamos a discutir un nuevo pacto en el país con la Constitución. Tal vez este es el espacio para hacer una discusión razonada, sin descalificaciones, mirando a fondo lo que pasa con la estructura económica productiva, con los empleos en Chile. Está en discusión, y con esto termino, todavía la reforma de pensiones, las jornadas laborales. La reforma tributaria. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda la reforma tributaria. ¿Y qué vamos a hacer con los proyectos de inversión que el gobierno tiene, que ha puesto en la mesa, entre otras cosas, para ser un elemento estabilizador en los empleos en Chile? Escuché a Cristian Valenzuela decir que estaba de acuerdo con Ignacio Walker, ahora Clarisa Hardy decir que estaba de acuerdo con Cristian Valenzuela. Estoy esperando que Claudio Arquero esté de acuerdo ahora con Clarisa Hardy. No, es que me sorprendió. ¿Hoy día es 28 de diciembre o estamos? No, pero me sorprendió que él encontrara que era una buena salida política el abrir el debate constitucional en Chile. Entonces de ahí podemos elaborar, porque en el fondo también la decisión de abril es o ratificar una constitución sin perjuicio de las reformas que uno quiera hacer. Es una oportunidad
para aquellos que dicen que es ilegítima, de origen o de ejercicio también, para decir, bueno, y si la gente sale y la apoya y la aprueba, ¿bajo qué condiciones? También vamos a estar conversando de ese tema y también de las campañas que ya partieron por el plebiscito. Claudio Arquero, sobre el IMASEC, sobre este periodo que nos queda enero, febrero, hasta este marzo inquietante, según algunos. Yo quiero decir dos cosas. Primero, quiero decir tres. La primera es que me confunde un poco el escenario que veo en la mesa, pero sorprendámonos todos con todo. Bueno, el 2020, a lo mejor año nuevo, es un signo del año. Vida nueva tal vez. Yo voy a diferir en algunas cuestiones. Lo primero, respecto al diagnóstico. Yo creo que respecto a la crisis, yo primero creo que no hemos terminado yo creo que es muy pronto para acabar un diagnóstico, para ser honesto, porque hay varios matices que yo creo que deben darse no solo a nivel de diálogo político, sino que también académico, y eso siempre requiere una espera. Yo, por lo pronto, decir dos cosas. Yo creo que la crisis no es solo material, quiero decir, creo que también es una crisis política, pero también una crisis social, ¿no? Una crisis en nuestro tejido social. A mí me parece que dañar los metros cuando la calidad de la construcción de lo que es el servicio de metro es lo más democrático que hay en nuestro país, una de las cosas más democráticas desde el punto de vista de la transversalidad. La calidad de la estación de metro, no sé, en Maipú, en Pudahuel, en Puente Alto, es lo mismo que en Las Condes. Eso me parece a mí que no es fácil de digerir que esto sea solo material. De otro lado, las demandas por dignidad yo no creo que sean solamente en materia de material, sino que también de trato, por ejemplo, ¿verdad? En materia de credibilidad de quienes conforman nuestra institución. Entonces yo creo que hay algo más, lo primero, profundo. Y respecto al IMASEC, decir dos cosas. Yo creo que la palabra contexto a mí me alegra escucharla de la oposición hoy día, ¿no? De entender que las cosas se ponen en contexto, pero creo que aún así es un mal IMASEC, y eso hay que decirlo. Yo creo que es sintomático y ojalá que no nos empecemos a acostumbrar a que, mira, es menos malo, digamos. Eso es lo primero. Primero, por varias cosas. Uno, yo esperaría diciembre para tener un diagnóstico más acabado, desde el punto de vista que diciembre es un mes de alto consumo. Noviembre venía mejor, claro, porque tal vez no hubo toque de queda. Recordemos que en octubre el país paraba a las 2 de la tarde. Entonces tal vez eso puede ser uno de los factores, yo hablo desde mi condición de ciudadano, digamos, que puede ayudar. Pero de otro lado, perdón, pero el IMASEC lo que compara es noviembre con noviembre, ¿no? Sí, claro, noviembre, año con año, digamos, pero es un pero repunta noviembre, eso es lo que quiero decir. Como mes que repunta, digamos, no es tan malo en sí mismo, quiero decir, porque había mejores condiciones, digo, eso es lo que trato de decir. De otro lado, viene 2020 con 2 o 3 procesos electorales, las primarias también, ¿no? En junio, ¿no? Entonces, y son decisiones bastante importantes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Con qué quiero terminar? Yo creo que lo positivo de esto, al menos lo que yo he escuchado hasta ahora en la mesa, es que tanto la agenda social como la agenda constitucional, que hoy por hoy están en discusión tanto en el Congreso como en todos los debates políticos, celebro que haya una consideración respecto a la importancia de la economía para cualquiera de estas discusiones. Es decir, toda discusión política sobre los derroteros que nosotros queramos establecer de aquí a 20, 30 años, me refiero particularmente al proceso constituyente, o las diferentes reformas que se han llamado en materia social, requieren también de una agenda económica robusta. Y lo digo porque hoy por hoy también se está discutiendo, ¿cierto?, una reforma tributaria a la que el gobierno ya le ha incorporado cambios, y donde la discusión, la reformó completamente. Y donde la discusión hoy día, yo escuchaba hace unos momentos también al senador Lagos Weber decir que, bueno, el desafío del sistema político, el Congreso particularmente, está en, sacamos hoy, durante este gobierno, digamos, una reforma tributaria robusta, o más bien seguimos discutiendo y dejamos esto entrampado para más adelante. Yo creo que eso sería malo. Yo creo que ahí hay un llamado que hacer, y más allá de los cambios que se le hagan, es importante, en virtud de esto yo digo, de la importancia de una agenda económica que solvente la agenda social y constitucional, que esa reforma, sea como sea, con los cambios que venga, sea pro empleo, pro inversión, etcétera. Pro empleo, pro inversión. El ministro de Hacienda decía en su saludo de fin de año, anteayer, que el modelo que él creía que había que seguir era Australia, Nueva Zelanda. Nunca mencionó Venezuela, como hizo el presidente Sebastián Piñera hace algunas semanas por ahí, como lo que no había que hacer, más bien por lo que hay que hacer. ¿Ese es el modelo? ¿Les parece a ustedes Australia, Nueva Zelanda? Estoy siempre pensando en la economía, cómo va, y en la agenda social que hay que poner sobre la mesa y que todavía no está puesta, decía en la mañana Iván Flores aquí en el diario de Cooperativa. ¿Quién? Por favor. Mira, yo, Ignacio. Verónica, prefiero hablar de estrategias de desarrollo más que de modelos de desarrollo.
para empezar a hablar. El tema de los modelos es un tema más académico. Y a Chile no le fue muy bien con la discusión sobre los modelos. Recordemos Mario Góngora, nuestro gran historiador, cuando hablaba de las planificaciones globales, ¿no? Hicimos 3 revoluciones en Chile en 14 años. La Revolución en Libertad, Eduardo Frei Montalva, la Revolución Socialista del presidente Allende y la Revolución Capitalista de Pinochet, entre el 64 y el 80. En 16 años, 3 modelos contrapuestos entre sí, quiero decir. Entonces yo prefiero hablar de estrategias de desarrollo, ¿no? Ahora, yo estaba releyendo, por ejemplo, el libro El Otro Modelo, que me tocó además el honor de presentarlo, porque los autores me invitaron a presentarlo. El de Yuañán, el que acaban de No, el otro modelo hace 3 años. De la primera salida, la primera edición. Lo reeditaron. Sí, que lo reeditaron. La primera edición. La primera edición. Hace 3, 4 años, sí. Es que me tocó presentarlo. 2013. Yuañán, Atria y sí, otros. muy interesante el otro libro. Javier Couso. Sí. No recuerdo quién era el cuarto. Lo voy a buscar y Sí, no. Bueno, pero te quiero decir, son realmente 4 autores. Ignacio. hasta donde yo recuerdo, ellos decían, mire, aquí hay 3 componentes. Guillermo Larraín. Aquí hay 3 componentes del llamado modelo, porque mi crítica en la presentación del libro es que lo que ellos están proponiendo no era un nuevo modelo, sino que un ajuste a la estrategia de desarrollo, ¿no? Entonces, el primer componente, ellos dicen, es la apertura económica. La gran característica del llamado modelo chileno en los últimos 30 años es la apertura económica. ¿Alguien está proponiendo en Chile volver a cerrarnos al proteccionismo, a subir aranceles? Nadie. En la última elección, desde Beatriz Sánchez a José Antonio Kast, nadie propuso revertir el proceso de apertura económica, de integración a la economía internacional. Nadie propuso proteccionismo, subir aranceles, crecimiento hacia adentro, etcétera, 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 que fue el modelo, de alguna manera, de los años 40 a los 70. Segundo componente del modelo, decían ellos hasta donde recuerdo, estabilidad macroeconómica, responsabilidad fiscal. ¿Alguien está proponiendo, por así decirlo, chasconearse estructuralmente? No, ¿por qué? Porque el control de la inflación ¿a quién golpea? Al trabajador asalariado. Ese es el golpe de la inflación. Por lo tanto, controlar la inflación con un banco central autónomo, etcétera, es preservar el poder adquisitivo de los salarios. O sea, es muy progresista el concepto de responsabilidad fiscal y estabilidad macroeconómica, ¿no? Y el tercer aspecto que ellos proponían que tenía que haber ajuste, y yo estoy de acuerdo, en lo que yo llamo más bien estrategia de desarrollo más que modelo de desarrollo, es justamente el tipo de estructura, ¿no?, de desarrollo desde el punto de vista de lo que hemos dicho tantos años, ¿no? Más valor agregado, el nuevo ciclo de las exportaciones, no descansar tanto en los recursos naturales, y ese es el desafío de Chile. El rezago que hay en nuestro país en materia de innovación, investigación y desarrollo es brutal, en cualquier informe sobre competitividad internacional. Y ahí el sector privado tiene una gran responsabilidad. Doy un dato que es estremecedor. En el informe el año pasado sobre competitividad internacional, uno de los 2 o 3 informes más connotados, la inversión privada en investigación y desarrollo en Chile, estamos en el número 108 de 138 en el mundo. Muy atrás. 108, un rezago brutal, ¿no? En Chile 2/3 de la inversión en investigación y desarrollo lo hace el sector público. En Europa es al revés, 2/3 lo hace el sector privado, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema, lo insinúa Clarisa, yo creo que podemos concordar, de que la estrategia de desarrollo del país necesita de muchos ajustes, ¿no?, que permitan incorporar valor, ¿no es cierto?, un nuevo ciclo en las exportaciones, y eso evidentemente que es un desafío estructural, como se dice, que tenemos como país hacia adelante. Cristian Valenzuela. Sí, yo también creo que elegir un país como modelo, entiendo que el ministro Briones viene desde la academia, conoce mucho y creo que va a poder incorporar en la discusión del Ministerio de Hacienda muchos elementos de cómo distintos países han resuelto distintos problemas y distintos desafíos. Y yo creo que eso siempre es positivo. Yo al menos soy un defensor del modelo chileno. Yo creo que es un modelo que ha traído crecimiento, ha traído progreso, ha traído desarrollo, y le faltan muchas cosas, y hay muchas cosas que cambiar. Pero uno mira el desarrollo de Chile en los últimos 30 años, y no es algo para avergonzarse, no es algo para estar escondidos, para decir que no está funcionando. La apertura económica, como dice Ignacio, es fundamental. El chasconeo fiscal, bueno, lo que hemos hecho en las últimas semanas o meses, algo de eso hay también, y hay que tener cuidado con excesivos esfuerzos fiscales que terminen finalmente impactando a la gente más pobre. Yo creo que el modelo chileno requiere ajustes, requiere cambios, pero ha sido un modelo que le ha servido al país para pasar adelante, para progresar, para distinguirse de sus pares latinoamericanos y tomar en cuenta los desafíos. Por eso, insisto, la discusión de abril
no es una discusión que deba ser blanco o negro, como estamos aquí todos a favor de esto, no. Ojalá sea una discusión para relevar los aspectos positivos y también revelar los aspectos negativos y definir si es que solo mediante un cambio constitucional es posible superarlo o no. Yo creo que ahí está el tema pendiente. Clarisa. No, es decir, en realidad esto parece demasiado idílico. Estoy de acuerdo. Hay que resetear este programa, empezar de nuevo. Y además hay que releer el libro El Otro Modelo. Más allá si te gusta. Es muy interesante ese libro. Bueno, lo interesante es que ahora viene con un... No he visto la nueva edición. No lo he visto porque se juntaron ellos para hacer un prólogo ellos nuevo. Hicieron un prólogo nuevo que revisa lo acontecido desde que lo publicaron y reeditan lo que es central, quiero recordarlo, pero es en rigor sobre rol del Estado y el régimen de lo público, más allá de la caracterización que tú haces, que es lo que hace la diferencia con muchas otras de las economías capitalistas, que no están ahí planteando cómo transitamos del capitalismo al socialismo, sino cómo detenemos, cuando hablamos de modelo, hablamos del régimen neoliberal, el modelo neoliberal que ha adoptado la fórmula capitalista en el desarrollo chileno. Ese es centralmente el eje de la crítica. Y eso es lo que sin duda está pendiente. Es decir, uno de los elementos es lo que dices tú. Es decir, un país que dejó de apostar por invertir en innovación y desarrollo, dejó de apostar por su transformación en la propia matriz productiva. Y de ahí sale, bueno, ¿qué pasa con nuestro sistema educacional? ¿Qué pasa con nuestras universidades? Con la calidad no solo de la formación de los estudiantes, con la calidad de los estudios, las investigaciones. ¿Cuánto esto está aportando a un país que avanza? Podemos seguir con las formas de concentración y basadas además en un uso intensivo y depredador del medio ambiente como ha ocurrido. Es decir, todo lo que se acaba hoy día de perder, lamentablemente, en la COP25, porque es un retroceso incluso respecto a acuerdos anteriores, tiene que ver con la forma en que eso está, es decir, con la manera en que tú hablas se ha desarrollado Chile, a expensas de sus propios recursos, a expensas de desertificación, a expensas de pérdida de su masa acuífera, de los recursos del salmón, que son los que se exportan. Es decir, cuando hablas de cambio en la estrategia de desarrollo, lo que estás haciendo es repensar cuál es el rol del Estado, cuál es el rol del mercado y finalmente en torno de quién se produce todo eso, en torno del desarrollo de las personas, del bienestar de las personas, cuestión que no existía como lógico preocupación central. Y eso ha estado en discusiones. Esto es lo que explotó ahora críticamente. Eso es lo que ha estado en cuestión desde hace varios años cuando discutimos qué le está pasando a Chile, que no logra moverse de esto. Y en ese sentido yo difiero de no es que yo tenga una visión crítica de lo ocurrido, es que creo que llegó un límite, y ese límite debió haber sido mirado bastante tiempo atrás. La propia reforma tributaria, perdona, tú celebras que se acaba de aprobar, es la contrarreforma Piñera. No, yo celebro que se haya... Sin el corazón. Es decir, sin el corazón. Sin el corazón, ya le están sacando las tripas, etcétera. Y también está planteado un punto. Sí, esto resuelve provisoriamente hoy las grandes emergencias que tiene Chile. Habrá condiciones con esta actual carga tributaria, y sincerémosla, para lo que van a ser las futuras demandas de educación, del sistema de pensiones, de salud, incluso de inversión en innovación, en desarrollo tecnológico. ¿Será suficiente o vamos a tener que pensar en una mayor carga tributaria? Sincerémoslo de una vez, para que, como dices tú, no genere incertidumbre en los futuros inversores, que sepan cuáles son las reglas. ¿Serán estas más parecidas a cuál es la tasa impositiva de, no lo sé, de Nueva Zelanda o Australia? Pero probablemente son más altas que las nuestras también, y en eso está basada parte de su prosperidad. Bueno, eso está abierto como discusión, no debiera asustar ni generar, más bien creo que se abrió con este estallido y con la ruta constitucional nueva, se abrió una discusión posible en que pongamos todo esto de verdad ahora a la discusión. Tipo impositivo general en Nueva Zelanda, 28%. Claudio Arquero, Sí, lo escuchamos.
Claro, casi 7, 8 puntos más que nosotros. No, pero en Chile es 26. En general, 21. En Chile es 20 si no consideramos, perdón, Verónica, Sí, perdón, sí. Claudio, si no consideramos los aportes a la contribución social, a la seguridad social, es 20%, 21%. Pero en todos esos países, incluido Nueva Zelanda y en toda Europa, se consideran los aportes a la seguridad social como impuestos. Lo que pasa es que en Chile estrictamente no son impuestos. Estoy hablando del 10% en la previsión, el 7% en salud. Cuando se da la cifra de que Chile tiene una carga tributaria de 20% del producto, entonces no se incluye eso, que esos son 5,9%. Y ahí acerca, dice. Ahí llegamos a 26. Claudio Arqueros. Sí. A ver, yo creo que todo país que reduce significativamente la pobreza como lo ha hecho Chile, yo creo que todo país que alarga la esperanza de vida como lo ha hecho Chile, que tiene las coberturas, por ejemplo, no sé, si tú quieres, en agua potable, en educación, como lo ha hecho Chile, comparado solamente con Latinoamérica, digamos. Chile es uno de los pocos países donde, o yo creo el único, el que yo conozco, donde uno puede abrir la llave, digamos, y tomar agua potable. Esas son cosas, digamos, que en 30 años, que haber logrado en 30 años, con la rapidez que lo hemos... O sea, eso no es casual, eso es lo que trato de decir. No es decir, mira, es que el paso del tiempo genera el progreso. Yo creo que el llamado take-off en Chile no es casual y se debe a nuestro proceso de modernización, a gobiernos que de derecha, digamos, y de centro-izquierda, lo han logrado con los énfasis que tenían, distintos cada uno de ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque yo esperaría de nuestro sistema político un poco más de carácter en esto. Yo entiendo que la crisis ha golpeado, no puedo desconocerlo, pero uno también espera que los políticos y que el sistema político siga siendo canalizador de los malestares ciudadanos, que también hay que oírlos, por supuesto, y en eso ha tratado el sistema político de trabajar, digamos, pero esperaría un poco más de carácter en virtud de aquello, ¿no? Porque al menos las primeras semanas yo debo decirlo, ¿no? Incluso transversalmente los presidentes de partido parecían más bien analistas políticos de esta situación que verdaderos canalizadores de este proceso. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo escucho la discusión respecto de nuestra agenda, respecto del rol del Estado, que es lo que se va a discutir y empezar a pensar en nuestro modelo, yo creo que más allá, antes que el rol del Estado, yo creo que hay una responsabilidad ética del Estado, y esa responsabilidad ética pasa también por una responsabilidad política de los actores de llegar a tiempo u oportunamente a solucionarse estos conflictos. Y eso yo creo que ha sido deficitario. Y eso, insisto, es anterior al rol del Estado, porque el Estado puede tener un rol, pero no necesariamente hacerlo bien. El Estado puede garantizar en una constitución, o nosotros podemos tratar de garantizar en una constitución ciertos derechos que al final no se van a cumplir. Entonces yo creo que no se agota ahí la discusión. Yo sé que esto puede dar para largo, pero quiero decirlo. Aquí hay una decisión. O sea, en materia de pensiones, yo he escuchado a diferentes actores y a especialistas, a directores de FP o gerentes de FP, a políticos, y no hay... Casi transversal decir que hay que llegamos tarde a esta discusión. Eso no pasa solamente por el rol del Estado, eso pasa por una responsabilidad de los actores. Y uno esperaría... De las AFP, por ejemplo. Pero no solamente de las AFP, por supuesto, también. Por eso digo, transversalmente, de todos los actores, desde quienes están a cargo de las AFP, ¿cierto?, a quienes están a cargo, ¿cierto?, de entender que se venían las pensiones, ¿verdad?, de esta reforma que se hizo en la década de los 80. Y llegamos tarde. Y no basta, por tanto, ¿y por qué digo esto? Porque no basta con decirle a las personas, ¿sabe qué? Si el Estado o si una constitución deja por establecido tal o cual derecho, esto se va a cumplir. Aquí nosotros tenemos tribunales, nosotros tenemos un Congreso, y eso es parte del poder del Estado, pero todos yo creo que todos estamos de acuerdo en que algo hemos fallado, por eso tenemos esta crisis. Entonces, yo creo que también hay que hacer un énfasis ahí, y un énfasis que debe ser profundo, y creo que no se ha hecho. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el Estado hoy garantiza cierta gratuidad hasta ciertos quintiles de la ciudadanía, pero no hemos mejorado, digamos, la calidad de la educación, o no hemos tenido esa discusión en serio. Yo estos días he escuchado, y creo que hoy día venía ya estos días venía una columna en el diario que señalaba algo al respecto. Bueno, ¿y cuándo vamos a discutir sobre eso? Si el tema es la desigualdad en Chile, ¿no? Y hemos escuchado hasta el cansancio, y del 2011 en adelante escuchamos diferentes expertos decir, ¿sabes?, que las principales desigualdades en educación se producen en la edad temprana educativa de los niños. Y sobre eso no nos hemos hecho cargo con profundidad. Entonces, ¿qué trato de decir? Más que el rol, yo creo que hay ciertos temas puntuales
que son responsabilidad de los diferentes actores. En este caso, pensiones desde la AFP hasta los políticos, en fin. Y si es educación, desde las universidades hasta el Congreso de nuevo. ¿Y por qué digo, insisto? Porque se viene un proceso constituyente que puede generar alta expectativa y no sabemos cómo va a terminar. Eso. Estamos hoy junto a Ignacio Gócar, a Claudio Arqueros, a Cristian Valenzuela y a Clarisa Hardy haciendo el primer café aquí en Cooperativa. Y con Cristian Valenzuela, el director de Ideas Republicanas y militante del Partido Republicano. El tema lo había puesto hace un ratito Cristian Valenzuela y dije, sí vamos a hablar de eso. El plebiscito constituyente del 26 de abril, para el que algunos ya empezaron con la campaña. En particular se trata de José Antonio Kast, el ex candidato presidencial, que dio inicio incluso con avisos en algunas radioemisoras hace un par de días. Fuera de plazo ha sido el cuestionamiento desde la oposición principalmente, ya le vamos a mostrar que... Pues la campaña empieza, entiendo, el 28 de febrero. Claudio Cristian Valenzuela. Un saludo de Año Nuevo, básicamente. ¿Eso fue? Lo que pasa es que nosotros definimos que había que... Campaña por el no, digamos. Que había que tomarse... Claro, por el rechazo. Es que fue por que el la no, campaña no es por el no. Claro, eso es distinto. Pero en el contexto hay que participar. Nosotros no fuimos parte del acuerdo, no fuimos convocados, tenemos un representante parlamentario, pero está bien. Pero más allá de eso, el país tomó una definición. Y la definición es que hay un plebiscito en abril y en ese plebiscito se discuten estas dos alternativas, más las dos alternativas respecto del tipo de convención que se quisiera si es que se aprueba. Y en ese contexto se definió apoyar la opción rechazo. José Antonio fue al Congreso, de hecho, a presentar en la Comisión de Reforma Constitucional y a plantear una serie de inquietudes respecto de cómo este proceso se llevará adelante, porque en la última semana hemos tenido la discusión sobre la paridad, sobre la incorporación de pueblos originarios y a independientes, pero que tiene que ver con la convención de octubre, con la eventual convención de octubre. Pero no se discutieron las reglas del plebiscito y la igualdad de oportunidades para cada opción y para los distintos partidos y actores que existen. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestro problema en concreto? Lo que están aprovechando ustedes como Partido Republicano y José Antonio Kast como persona natural, ¿es un vacío legal entonces? ¿Eso es lo que ustedes alegan? Lo que nosotros estamos alegando, y fuimos al Congreso, vamos a ir al Consejo Nacional de Televisión, y hemos planteado esta iniciativa, es que aquí no hay igualdad de oportunidades. Primero, por ejemplo, la franja. Hay un 75% de la franja que va a estar destinada al sí, porque la mitad es para la convención mixta o la convención constituyente y la otra mitad es para el supuesto sí o no o apruebo o rechazo. Entonces ya está limitado eso. Desde el Frente Amplio... Perdón, no veo el 75% ahí, pero lo podemos dejar para... Tú tienes 30 minutos, de las cuales el 75% es para la opción del sí. Porque en el fondo, cuando tú estás promoviendo la convención mixta o la convención constituyente, estás hablando de algo que va a pasar en octubre. No, pero son dos boletas mitad y mitad. Distintas, claro. Pero aquí la opción más importante, la pregunta más relevante es si uno quiere una nueva constitución o no. Y la opción de rechazo está limitada en su acción. Segundo, los partidos políticos, desde el Frente Amplio hasta la UDI, más el gobierno... ¿Tú crees que ustedes son más del 25%? ¿Cómo? ¿Ustedes son más del 25%? ¿Quién? Como Partido Republicano, estabas hablando tú. Pues dice, solo tenemos 25%. La opción rechazo. ¿Ya? La opción rechazo está limitada. Pero eso es José Antonio Kast y una parte de la UDI. No. No estarán sobre representados. No, Ignacio, para nada. La gente que vota en abril va a tener derecho a definir una de las dos opciones. Y no tiene nada que ver si yo apoyo el rechazo, si soy partidario del Partido Republicano, José Antonio Kast o quien sea. Aquí las opciones son dos opciones que uno tiene que darle igualdad de oportunidades a las dos opciones para participar. No entendiste mi pregunta, pero te la puedo hacer de nuevo porque es para entender solamente, Cristian. O sea, tú dices, mire, aquí hay desigualdad, ¿no es cierto?, de oportunidades porque solo tenemos acceso al 25%, es lo que estás diciendo, ¿no es cierto? De la opción del rechazo, el 25%, como Partido Republicano, como José Antonio Kast, mi pregunta es si no estarán sobre representados con ese 25%. Te la digo sin ironía. No lo considero así porque son dos opciones. Y las dos opciones, independientes, personas comunes y corrientes, la sociedad civil que se va a incorporar, que entiendo que van a hacer... Pero toda esa discusión se apuró por el trámite de aprobar y eso no se ha discutido. Y tiene que discutirse. Un ejemplo concreto que tiene que ver con el partido. El Partido Republicano todavía no es partido.
se presentaron las firmas en tiempo y forma. Esto, por los plazos propios del CERVEL, demora 90, 120 días el periodo de oposición. Entonces, como partido, oficialmente, tú no vas a poder participar del plebiscito, porque en el momento en que se convoca el plebiscito, tú no estás constituido. Cristian, la pregunta que te acaban de hacer ahora es si parece legítimo o legal iniciar una campaña cuando no se está en periodo de campaña. Ustedes tienen todos tus alegatos, puedes canalizarlo frente al Congreso. Pero son los únicos que están en campaña. Pero tienen que canalizarlo, es decir, aquí hay un vacío legal, aquí hay sectores que no van, si eso es lo que tú piensas y tu corriente política, ese es el canal. No es empezar con la propaganda radial. Pero si tú empezaste, hoy día se junta la Democracia Cristiana, entiendo, lanza la campaña, mañana lanza... No, 26 legalmente la campaña pero eso es para llamar a votar por la opción apruebo o rechazo. Pero ustedes eso es lo que están haciendo. Te estás contradiciendo, Cristian, es lo que estamos tratando de decir. La campaña de radio no dice en ningún momento llama a votar por el rechazo, en ningún momento. ¿Me permites, Verónica? Sí, por favor, Cristian, mira, Ignacio. En el caso de la Democracia Cristiana hay una sola voz, aquí ni siquiera hay matices, estamos todos con el apruebo. Es un partido que ha estado firmemente comprometido con otros partidos, por supuesto, en todo este proceso constituyente, que ya partió, el proceso constituyente ya partió. Y recuerdo en su momento la declaración del presidente del Senado, en la Cámara de Diputados, ¿te acuerdas cuando dijeron, mira, declaramos que estamos en proceso constituyente? Vino el tremendo acuerdo, yo no me cansaré de decirlo, el acuerdo del 15 de noviembre, que fue y es un acuerdo histórico, porque todo este horizonte de 2 años de proceso constituyente fue posible gracias a que desde la UDI y Renovación Nacional, hay que decirlo, hasta Revolución Democrática y Comunes y Gabriel Boric, todos los partidos de la exconcertación, incluyendo el mío, la Democracia Cristiana, pudimos viabilizar un camino, un horizonte político, ¿no? Prestigiando a propósito lo que decía Claudio muy legítimamente, pero este fue un momento, y es un momento de prestigio de la política, desde el punto de vista del rol que han jugado los parlamentarios, que han jugado los partidos políticos, y en el rechazo, solo el Partido Comunista y el Partido Republicano votaron por el rechazo, ¿no es cierto? Esos son los hechos, ese es el proceso. Entonces, yo creo que esta es una gran oportunidad. El 26 de abril tiene que ser una fecha que movilice al país pacíficamente, políticamente, electoralmente, sin violencia. Hay que decirlo, que no puede haber un proceso constituyente entre bombas lacrimógenas y bombas molotov. Difícil. Porque eso obviamente va a causar un daño al proceso. Hay que decir que en este momento ni el Partido Republicano ni el Partido Comunista, que no suscribieron el acuerdo de la madrugada del 15 de noviembre, están en contra de la realización del plebiscito. Pero eso demuestra la fuerza. De hecho, el Partido Comunista está levantando un comando por el sí. Está muy bien. Pero Verónica, por el apruebo. Porque tenemos un problema psicológico con el sí y el no. Pero lo que quiero decir respecto al Partido Comunista, ¿no es cierto?, es que se automarginó del acuerdo del 15 de noviembre y votó por el rechazo. Esos son los hechos. Ahora, me alegro que se suma al proceso. Es lo mismo que ocurrió en febrero del 88, lo respecto mismo. De la con campaña, la opción del no, en el plebiscito. Respecto de la campaña, estábamos tratando de ubicar al director del CERVEL, al presidente del CERVEL, pero no está ubicable esta mañana, no es habido, pero sí hablaba hace un par de días en los medios de comunicación y excusándose de referirse al caso particular del Partido Republicano y de seguramente lo va a tener que investigar. Él decía que el problema es que nosotros, el CERVEL, hoy solo podemos controlar la propaganda de los partidos políticos. No están reguladas las actividades que puedan realizar personas naturales o jurídicas u organizaciones de la sociedad civil o movimientos. El Partido Republicano todavía aspira a ser una colectividad de carácter nacional. Lograron inscribirse por ahora en 4 regiones. Pero ahí, Verónica, lo importante es lo que se resuelva en enero. Respecto de lo que quedó pendiente, yo creo que ahí la UDI está equivocada. O sea, cuando la UDI dijo, mire, incluso Renovación Nacional, varios desbordes, que yo creo que han jugado un rol muy importante, rompieron el acuerdo, no han roto ningún acuerdo. El acuerdo del 15 de noviembre se ratificó en el Parlamento con todos los partidos políticos que lo suscribieron. Lo que pasa es que simultáneamente, complementariamente, surgió la loable iniciativa, creo yo, de la paridad de género, ¿no es cierto?, pueblos indígenas e independientes, y eso está pendiente, y eso ojalá que se despache, se apruebe, ¿no es cierto?, ahora el mes de enero, especialmente en el Senado, porque evidentemente tenemos que aprovechar este proceso constituyente para
para que la sociedad chilena se vea bien representado. Yo creo en una equidad de género, una paridad de género de resultados, ya sea con 2 papeletas, con lista completa, ¿no es cierto? Eso es una discusión pendiente, pero que esto quede zanjado en enero, pero, ¿no? Yo solo un complemento, que esa discusión me parece interesante, pero esa discusión tiene que ver con octubre, con la elección de octubre. Todavía nos queda algo de tiempo. Si es enero, perfecto, que así sea. Pero la otra discusión es para abril. Financiamiento. Límite al financiamiento. ¿Quiénes pueden participar? No es solo el Partido Republicano el que quedaría fuera por una cuestión de los plazos de Cervel, también Convergencia Social, que es otro partido que se está inscribiendo y que no es precisamente favorable al rechazo o de derecha. Entonces, ahí hay una discusión, porque el plebiscito de abril tiene que darse con todas las condiciones, con todas las garantías y con el máximo de participación posible. Eso es lo que nosotros creemos que en justicia corresponde y es lo que se ha solicitado. Claudio, ¿ustedes cómo ven esto del inicio de la campaña por el rechazo anticipado desde la UDI? Voy a rogarme decir que partió el año político en el primer café, porque ya se manifestaron las diferencias. Ahora sí. Si me lo permiten humildemente. Yo tiendo a compartir con Cristian Valenzuela que si uno mira que ¿cómo hasta ahora está repartido la campaña televisiva al menos, ¿no? Son 7 minutos y medio para convención constitucional o mixta, 7,5 para el rechazo y 7,5 para la apruebo. Efectivamente, como dice Cristian, entonces uno, si mira eso, son 2/3, o sea, 3/4, digamos, del tiempo, entendiendo ya como que aquello se le facilita tiempo para quienes están por la acción, por la opción apruebo. Entonces, claro que hay una cuestión que parece injusta, evidentemente, porque hay más tiempo, eso yo lo entiendo así. A mí me parece que, o sea, que desde el punto de vista de la campaña, porque aquí nosotros no tenemos una campaña neutral, pues vamos como ya Cristian acaba de advertir, dice, oye, pero esa discusión, por ejemplo, es para octubre, nos estamos adelantando. Eso también puede darse. Pero la UDI oficialmente está por el apruebo o por el rechazo. Vamos a comerciales mejor, quizás. Es una pregunta, insisto, sin ironía. ¿Es apruebo o rechazo? No, para entender. Todos leemos los diarios, Ignacio. Y la UDI ha dicho, la presidenta de la UDI ha dicho, mira, yo voy a votar que no. Ahí entiendo que hay gente que va a votar que sí, es la minoría en la UDI. Particularmente yo recuerdo, a lo mejor me equivoco, pero hasta ahora solamente el diputado Jaime Belolio que lo ha dicho públicamente. La UDI va a tomar una posición política, me están escuchando, ¿no? Y esa decisión política la UDI la va a tomar en su consejo el día 10 de enero, así entiendo que anuncia también la presidenta. Para responderte. Perdón, pero en términos reales hasta ahora el único que hemos escuchado es que está de acuerdo con un cambio de la Constitución el diputado Belolio, ¿no? Sí, y es lo que yo acabo de decir. Pues bien, aclarado eso... Nadie más. Aclarado eso, públicamente yo no conozco. Aclarado eso, yo creo que este es un proceso que hay que discutirlo con celeridad, escuchando a los diferentes actores, porque creo que es un proceso que es bastante frágil. Yo no he escuchado, o sea, yo camino cada tanto por las marchas, no voy a atribuir que marcho siempre. Pero ¿va a observar o a marchar? A observar, al igual que usted, don Cristian. Y lo hemos hecho juntos en algunas ocasiones. Oye, se están saliendo cosas. Yo no he visto un letrero. Yo trabajo a 2 cuadras de Plaza Italia. Perdonen, pero es que esto pero una cosa es que uno no salga a marchar, a protestar, porque obviamente no comparte quizás las demandas o las formas, pero creo que es muy importante observar los procesos. A mí me ha tocado observar las marchas feministas, las marchas ambientalistas, las marchas educacionales y las últimas marchas también. No fue la del viernes del 1.000.000 y tanto, pero sí he ido a varias de las concentraciones. No soy un protestante, pero sí es importante informarse de qué ocurre para poder tener una opinión razonable. Claudio, perdón, ya no te interrumpo. A ver, ¿qué es lo que trato yo de decir en este mínimo tiempo, a propósito de los tiempos? No, yo creo que hay una calle que hay una aquí en mitad y mitad. Voy a tomar el tiempo. Perdón. Dele. Yo creo que estamos en una calle que es derogante, es una calle que a ratos pretende declarar interdicta la política. Yo no he visto un letrero que esté a favor de este acuerdo constituyente, del acuerdo proceso. No lo he visto. Yo, que me ha tocado caminar, pero no he visto que alguien diga, ¿sabes qué? Bien por el acuerdo, vamos por ¿Y por qué digo esto? Porque me hace a ratos sentido, que no lo comparto, pero logro entender, me hace a ratos sentido, insisto, la posición del Partido Comunista, es decir, ¿sabes qué? Yo no me sumo al acuerdo. Que de otro modo es decir, yo me sumo a la desaprobación, a la deslegitimidad del Congreso,
Trato de tener un pie en la calle también, por decirlo de algún modo. Pero sí voy por el sí. Y digo esto porque hoy por hoy, tomando las palabras que decía Ignacio, yo creo que sí es un momento que enaltece la política, los acuerdos. Y yo creo que el déficit en los acuerdos, el último tiempo, la fragmentación que ocurrió en el Congreso, no nos ha hecho bien. No nos ha hecho bien. La gran promesa, una de las grandes promesas de la política es poder convivir en la diferencia, y en la medida que hay más fuerzas políticas hay obligación de ponerse de acuerdo. Y yo creo que frente a eso tenemos un desafío. Y lo digo porque son tiempos difíciles. O sea, de un lado tenemos una violencia que no se ha logrado, que no se ha logrado controlar. De otro lado tenemos gente que cree que, no estando conformes, se han salido, o sea, no han estado participando en el acuerdo porque creen que podrían haber logrado más en este acuerdo. Y otros que creen que se ha hecho entre un marco de violencia que deslegitima el acuerdo. Y a la vez se hace por actores que, digamos, sufren de una gran desaprobación como es el Congreso. Entonces es un proceso que hay que mirar con mucho. Yo estoy constatando, no te voy a decir que estoy de acuerdo, sí, pero que hay que hacerlo con bastante delicadeza, porque como decía Ignacio, y esto sí lo comparte con él, esto es un momento que enaltece a la política. Y desde ese punto de vista uno espera que por lo mismo las diferentes decisiones que tomen las instituciones que están a cargo de las campañas, que tomen el Congreso respecto de los acuerdos, que tomen los partidos y las coaliciones entre sí, sean equilibradas, sean respetuosas. La UDI, y aquí difiero, con esto termino, la UDI, Ignacio, yo no creo que esté equivocada en exigir dos cosas. Una, que los acuerdos se mantengan, que lo que está en los acuerdos se mantenga, y eso es lo que le exigió al menos a su coalición. ¿Se votó a favor del acuerdo? Sí, pero la paridad y la indicación que presentó el mismo borde estaban fuera. Bueno, por eso te digo, a eso apuntaba la UDI. Y de otro lado, no moralizar los diferentes mecanismos. Aquí estamos discutiendo hoy día sobre el mecanismo en materia de paridad. Pero a rato se ha pretendido hacer una discusión moral al respecto de que porque estamos en diferencia con los mecanismos, entonces... Claudio Arqueros, cortito, porque nunca respondió a mi pregunta original. ¿Está de acuerdo la UDI, están de acuerdo ustedes con el inicio anticipado de la campaña por el rechazo que ya está haciendo el Partido Republicano, o no? Yo no sé si haya que estar de acuerdo o no. Yo creo que cualquiera hoy día, yo creo que hoy día cuando uno mira las redes... ¿Legítimo? A ver, si vamos a criticar la legitimidad de que hoy día haya gente a favor del sí y el no, o del apruebo y el rechazo... No es eso lo que estoy preguntando. Estoy preguntando por la propaganda pagada fuera de plazo. Bueno, y pagada. Yo es que me quiero relacionar con la pregunta. Y eso estoy haciendo. Sí, pero... ¿Puedo? Vamos. Bien. Yo miro las redes sociales. Ya. Sí. Pero puedo, es que me están haciendo una pregunta. Si me hacen una pregunta y no me puedo relacionar con la pregunta. Ya somos no te puedes relacionar porque te la programa ha sido de Claudio, efectivamente. Bueno, entonces, pero puedo responderla o no. Me han dicho que... Sí o no, es muy simple. Para que podamos opinar los demás. Pero por eso, pero puedo o no, eso es lo que hago la pregunta. ¿Puedo o no? Es sí o no, ya diste una larga vuelta para no decir nada. Ahora di sí o no, así de simple. Ahora empezaron las discrepancias. ¿De verdad? Mira, la pregunta no era sí o no. La pregunta era si estamos de acuerdo. ¿Acuerdo o no. Yo voy a responder. Perdón, tienes razón. ¿Acuerdo o desacuerdo? Ya. Yo voy a hablar por mí, porque en esto yo no he visto una declaración oficial. Yo estoy en acuerdo que todas las expresiones personales se pueden manifestar como lo hemos visto en esta radio, como lo hemos visto en las redes sociales y en distintos lugares. A ver, acá pero no ha habido propaganda. Aquí no ha habido propaganda. Hemos discutido políticamente pero el han tema. Habido opiniones políticas que al final por cierto, y que han promovido. Y eso es distinto de hacer propaganda. Precisamente los paneles. Yo no he visto propaganda. Precisamente los paneles lo que permiten y van a permitir más allá de la propaganda es que las distintas posturas expresadas por los que sucesivamente nos vayamos sentando en esta silla, manifestamos si estamos de acuerdo o no con una nueva constitución y manifestemos sobre cuál debiera ser el mecanismo por el cual se redactara la nueva constitución. Zanjado eso te separa totalmente de la pregunta específica. Aquí hay un uso abusivo por vacío legal. Pero veamos tú estás constatando que es así. Tú estás constatando que hay un uso abusivo. Lo que dice el CERVEL. Yo creo que es importante que el CERVEL se pronuncie en su minuto y diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. El CERVEL ha dicho que hay un vacío legal. Eso es. Creo que las personas que han defendido tanto la legalidad, que dicen que ha sido tan traspasada la legalidad en Chile, lo menos que podrían haber hecho es haber acudido al Congreso, decir aquí hay un vacío, queremos que se repare para poder acudió al Congreso y solicitó la participación de más gente en el plebiscito. Lo hizo previamente. Para poder, antes de eso, para poder hacer una propaganda pagada. Porque lo que se está obviamente no es un espacio para que delibere. Es un espacio para decir, yo la propaganda pago para decir de la discusión política. Es bien distinto. Clarisa Hardy, Cristian Valenzuela, Claudio Arqueros, Ignacio Gócar. Estamos haciendo el primer café en esta mañana de 2 de enero.
Entramos al último bloque del primer café. Estamos acompañados, como cada mañana, por AFP Habitat. Queremos un mejor futuro para todos. Por eso, dicen, hemos recogido más de 300 toneladas de basura en 20 playas de Chile. Aún nos queda mucho por recorrer. Súmate a este desafío en www.cuidemosnuestrohabitat.cl. Crecer de 0 a más de 5 millones de clientes en 4 años no se logra de la noche a la mañana. Y en WOM saben que todo se construye en base a la confianza y al trabajo hecho con pasión. WOM, nadie te da más. Y no cualquiera elige ser profesor. ¿Sabías que un profesor impacta en la vida de 5.000 estudiantes durante su vida profesional? No existe una profesión tan transformadora como la pedagogía. ¿Y tú quieres impactar en la sociedad? No cualquiera elige ser agente de cambio, no cualquiera elige educar. Infórmate en nocualquiera.cl. Estamos esta mañana con Clarisa Hardy, con Cristian Valenzuela, con Claudio Arqueros y con Ignacio Walker. Ya escuchábamos en la síntesis de noticias que fue ingresada en la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra el intendente metropolitano, Felipe Guevara. Ayuda, enreda, colabora a una mejor conexión de la ciudadanía con la gente que está en la calle, o más bien obstaculiza. Lo dejo puesto sobre la mesa. Señores, señora. Señores, señora. Yo creo, Cristian Valenzuela, es una muy mala señal. El intendente lleva algunas semanas, un mes o 2 meses en el cargo, y está haciendo lo que puede para controlar el orden público. Esta idea de que el gobierno está en contra de los manifestantes, yo creo que es una exageración. El gobierno está en contra de aquellos que deciden destruir, que deciden violentar, y eso es un poco las estrategias que ha tratado de aplicar. A mí me llama la atención muchos analistas, incluso parlamentarios, que hablan de que ellos tienen las mejores estrategias para enfrentar esto. Pero me gustaría verlos en la Plaza Italia tratando de controlar el orden público, insisto, distinguir a aquellos que se manifiestan pacíficamente de aquellos que lo hacen con violencia. Entonces, llegar a una acusación constitucional lo único que hace, y yo estoy casi convencido de que ya está aprobada ya, y que el intendente va a ser destituido en las próximas semanas, porque no he visto una cuota de cordura en la decisión política, esto como si alguien se los demandara. Entonces, lamentablemente, va a inhibir a aquellos que puedan asumir el cargo después, porque en el fondo se le exige lo imposible. Se le exige que controlen el orden público, pero sin poder tener ninguna estrategia para poder hacerlo. Pero no había un error en la estrategia de copamiento de la Plaza Baquedano, Italia, o Dignidad, como la quieran Yo trabajo llamar. a 2 cuadras de la Plaza Italia, me toca circular por ahí, y efectivamente en las últimas semanas había un mayor control del orden público. Eso yo lo he visto. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿ha sido efectivo o no? Yo creo que sí. ¿Y cómo creo que se han cometido errores, han habido excesos, han habido abusos, han habido quizás situaciones que se están investigando, que hay que investigar y que pueden ser constitutivas de algún delito, y eso tiene que ser hacerse efectivo. Pero, ¿y cómo entendería entonces, si ha sido efectivo y ha sido positivo, que hace un par de días el intendente, parado al lado de un general de carabineros, cuando le hablan de su estrategia de copamiento de la Plaza Italia, él se haga a un lado y diga por qué quieren relacionar al intendente con una decisión que es de carabineros? Es que yo distinguiría las declaraciones del intendente, que en general desde el primer día me han parecido totalmente desafortunadas, respecto de la acción que se hace en la calle, y en lo concreto la función que él tiene que cumplir. Pero uno no puede acusar constitucionalmente ni destituir a un intendente por sus declaraciones, tiene que hacerlo por su trabajo, y creo que uno tiene que evaluar si eso ha servido o no ha servido, si ha traspasado sus atribuciones o no. Entonces, nuestra apreciación personal no tiene, porque si no estamos inhibiendo a los actores públicos a asumir un cargo porque no pueden ejercer su labor. Eso es lo importante. ¿Qué se dice al frente? Clarisa. Yo creo que no, a ver, tú no inhibes la acción de ninguna autoridad política si es que la autoridad política hace uso legítimo y debido de la fuerza pública. El punto es que en el periodo en que él ha estado como intendente no han cesado los heridos, atentados contra la integridad de las personas. Hemos visto el caso incluso de una menor de edad que ingresó sin signos incluso vitales, que posteriormente entiendo afortunadamente no tuvo un desenlace fatal. Es decir, mientras tú tengas autoridades que en el ejercicio del uso de la fuerza pública terminan por transgredir los derechos humanos de las personas, tú vas a tener siempre parado al frente una cámara fiscalizadora que va a hacer uso de sus atribuciones para decirte que está haciendo
uso indebido de tus atribuciones. Eso es todo. La mejor demostración es que en la medida que no hagas ese uso desmedido, como ocurrió en la fiesta ahora del 31, que sorpresivamente se copó la Plaza Italia, y no obstante que había un dispositivo policial, entiendo, bastante nutrido en los alrededores, no pasó absolutamente nada, no hubo enfrentamiento y fue realmente... Hubo algunos menores. Al final, de Ramón Corbalán, entiendo que... Y antes de las 12 de la noche también. Pero habían como 20.000 manifestantes. Sí. Esto no tuvo nada que ver con situaciones previas que con muchísimas menos personas hubo ofensiva policial muchísimo más violenta. Porque la gente era más violenta, Clarice, hay que estar ahí para conocer. Cuando la gente va con... Perdón, te voy a aclarar. Yo estoy no a 2 cuadras, estoy a 4 cuadras. Así que también veo por Vicuña Maquena... Pero tú ves en Vicuña Maquena los que van con casco, con escudo, esa gente no va a celebrar el Año Nuevo. Esa gente va a pelear con carabineros y lo hace muy violentamente. Una vez que Carabineros no agrede, tú no generas este clima de manifestación y de respuesta. Esa es la mejor demostración. Tú dices, juzguemos por los hechos. Los hechos es que has tenido copamiento policial muy agresivo y muy violento, con desenlaces indebidos, con menos manifestantes, y tienes por contraste lo que ocurrió el 31. Y como dices tú, finalmente la Cámara está haciendo uso de su rol de fiscalización, particularmente en un periodo en que a mí me pareció extraordinariamente preocupante la cifra que dio oficialmente el Instituto de Derechos Humanos de más de 3.000 heridos estamos hablando un poquito más de 2 meses. Es una cifra alarmante. Sumemos a esto, ya que habla de ese número de heridos, Clarisa Hardy, esta decisión del Partido Comunista que dio a conocer ayer durante la celebración del Caldillo de Congrio, que llevan haciendo muchos primeros de enero, de que va a hacer una presentación contra el presidente Sebastián Piñera ante la CPI, la Corte Penal Internacional. ¿Corresponde? ¿Tendrá algún resultado aquello? Ignacio Boca. A ver, yo creo que fue bastante sorpresiva la presentación, porque una cosa es constatar, como yo creo que ha sido el caso, que en Chile ha habido graves violaciones a los derechos humanos. Yo me quedo con varios informes internacionales, pero sobre todo Human Rights Watch, que creo que ha sido muy riguroso, ¿no? Y otra cosa es sorprender al país con una acusación ante la Corte Penal Internacional. ¿Por qué, Verónica? Porque uno recurre a la Corte Penal Internacional por 3 causas. O hay crímenes de guerra, o hay genocidio, o hay crímenes contra la humanidad. Esa es la competencia de la Corte Penal Internacional. Entonces, lo que el Partido Comunista le debe al país como explicación es en cuál de las 3 causales va a recurrir. Bueno, en segundo lugar... que podrían estar hablando de crímenes contra la humanidad. Ya, pero en fin. Por supuesto, está en su derecho de hacerlo, pero los crímenes contra la humanidad tienen una connotación que va mucho más allá de violación a los derechos humanos. Acá. Bueno, esa es la primera reacción respecto de la sorpresivo anuncio del Partido Comunista. En segundo lugar, yo quiero tratar de interpretar el silencio que se produjo aquí cuando Verónica Franco hizo la pregunta, porque hubo una especie de silencio en el panel. Y lo que yo quiero interpretar como silencio es porque realmente, Verónica, yo creo que la gente espera para enero, porque en febrero hay receso legislativo. Lo que la gente espera para enero es el tema de las pensiones, es el tema de la reforma previsional, es el tema del ingreso mínimo, es el tema, ¿no es cierto?, de la paridad de género, pueblos indígenas, ¿no es cierto?, independientes respecto del plebiscito del 26 de abril. Esto ya es lo relacionado con la acusación constitucional contra Guevara. Claro, ya. Claro. Entonces la gente espera, para ser franco, la agenda social. Después de este periodo, que todos conocemos, del estallido social, la revuelta social, como queramos llamarlo, el trasfondo de todo esto, ¿no es cierto?, es social. Y la agenda social, que está en manos del Parlamento, del gobierno, de la oposición, de los partidos, creo yo que es lo que la gente espera para enero. ¿Por qué digo esto? Porque en enero, simultáneamente con esto, y espero que avancemos en eso, hay 3 interpelaciones parlamentarias, legítimo, es parte de la democracia, y ahora una acusación constitucional. 4 interpelaciones parlamentarias y una acusación constitucional. Cubillos, Mañalich, Hut. Me falta el... Yo creí que eran 3. Schmidt. Por el tema de medio ambiente. Medio ambiente y Hacienda. Pero, Verónica, mi respuesta tratando de interpretar el silencio
y tratando de interpretar a los auditores. Aquí a propósito hay un auditor que me hizo una pregunta muy concreta, diciendo, oye, pero ustedes nunca hablan del contenido de la nueva Constitución, de los contenidos. Ojalá algún día entráramos en los contenidos de la nueva Constitución. No todo es procedimiento, quiero decir, tiene razón el auditor. Pero cerrando, o sea, primero que la prioridad absoluta de la agenda legislativa en enero sea la agenda social, ¿no? Segundo, yo creo que 4 interpelaciones y una acusación constitucional puede ser entrar en tensión con lo anterior. Y tercero, quiero decirlo muy claramente, yo en materias de acusaciones constitucionales, yo confío mucho en los parlamentarios. Yo he estado en los dos lados del mesón, como diputado y como senador, ¿no? Y yo creo que en general el Parlamento y los parlamentarios, senadores y diputados, han enfrentado estos temas con bastante responsabilidad. Pero en este caso, tu partido También está de acuerdo. No, yo no digo que esté de acuerdo o en desacuerdo. Primero quiero conocer la acusación. Porque esto es hoy día, en la mañana. Yo no he leído la acusación. Perdón, termino diciendo lo siguiente. Yo soy absolutamente crítico de los dichos y los hechos del intendente Felipe Guevara en la intendencia de la región metropolitana el último mes. O sea, creo que el déficit del gobierno y del Estado de Chile, en materia de orden público, en materia de seguridad ciudadana, en un escenario de privatización de la violencia, ¿no? En que se perfora lo que es la esencia del Estado, que es el monopolio de la fuerza. Esa es la definición del Estado moderno, desde el siglo XVII en adelante, ¿no? Entonces, yo creo que hay un temazo ahí desde el punto de vista del país, pero creo que hay un tremendo déficit del gobierno en el abordamiento de este tema, y que yo soy muy crítico de la forma en que el intendente ha abordado, ¿no es cierto?, el tema del orden público, nada menos que en la región metropolitana, que es el epicentro de la violencia. ¿Querías agregar algo para darle el paso a Claudia Arqueros? Yo compartiendo con Ignacio de que poner como de manera visible la agenda social es un imperativo, tienen que caminar juntos, proceso constituyente y agenda social, no solo por enero. Precisamente las 3 de las 4, si no las 4 interpelaciones, están en el corazón del debate de la agenda social. Están llamados el ministro de Hacienda, por los recursos que tú requieres para particularmente la recaudación tributaria, ¿cómo lo vas a hacer? Está salud, está trabajo, y bueno, y medio ambiente por los impactos que esto puede también tener. Y si uno mira el fundamento de no sé si yo leí el formulario con el cual son convocados los ministros a ser interpelados, es una mirada a fondo a las carteras y a su visión sobre la reforma previsional, sobre el tema laboral, sobre el sistema público de salud y sobre la tributación. Es, en esencia, lo que va a hacer al debate de la agenda social. Así que yo le diría a los auditores que sigan muy atentamente a las interpelaciones, porque probablemente, como reclama tu auditor, vamos a encontrar mucho de debate de contenido en estas interpelaciones. Claudia Arqueros. Bien, a ver, yo quiero decir 2 cosas. La primera, yo no estoy seguro que haya disminuido la violencia, o que no haya violencia, lo que me preocupa es que nos estemos acostumbrando a un escenario de normalidad respecto a la violencia. Si bien hubo menos carabineros y se cambió la estrategia para Año Nuevo, debemos decir que eso no estuvo ausente de violencia en Plaza Italia. Fueron menos, 500 vándalos, dice hoy día el Mercurio, ¿cierto? Se trató de echar abajo la estatua, ¿no? ¿Cierto? Resistente, pero en rigor no disminuyó. No estoy tan seguro. Una vez que los militares, me acuerdo, salieron de la calle, subió el pic de violencia. Fíjense que el 6 de noviembre, cuando se llama a marcha por el Colegio de Profesores y no más FP, luego el paro convocado por Unidad Social para el 12 de noviembre, después el 12, el 25 y el 26 de noviembre, todo eso coincide con un alza en el pic de la violencia. Entonces tenemos un problema, efectivamente, y podemos discutir sobre los mecanismos, sobre las estrategias, pero entendiendo que la acusación constitucional es como se llama, de última ratio, ¿cierto?, para acusar a un ministro con la connotación que tiene, que es finalmente condenarlo también políticamente, ¿no? Me parece que es exagerada, del punto de vista que yo tampoco he escuchado de parte de la oposición un acuerdo transversal o un mecanismo transversal que diga, mira, esta es la salida. Todos hemos dicho que esta es la crisis más grave que hemos tenido en décadas, probablemente desde que volvimos de la democracia. Y hay dificultades, probablemente yo también puedo tener algún reparo respecto de la estrategia, estoy de acuerdo. Pero ahí tenemos un conflicto que ha sido difícil en materia de resolver en materia de criterio. Pero esta cuestión, y todo juicio, también juzga la intención. Yo no creo que la intención
del intendente sea finalmente no permitir que la gente se manifieste. Se ha manifestado igual, pero todos los hechos en Plaza Italia, con más o con menos, han terminado en violencia. Y eso es una cuestión que no hemos logrado resolver. ¿Qué es responsabilidad del gobierno? Por supuesto, pero tenemos un intendente que lleva semanas. Por tanto, ¿ayuda o no ayuda? Yo creo que no. Yo creo que es un tema de intención, es decir, de oponerse a los derechos humanos de las personas. No, Clarisa, yo de verdad no creo eso. Yo creo que no. Yo creo que no va por ahí. Desde ese punto de vista, ¿a qué contribuye? Respondiendo a tu pregunta, a polarizar. Yo creo que hoy día requerimos de otro tipo de política. Yo creo que la polarización de verdad que no ayuda en nada. Sobre todo, dado que los diferentes actores del sistema político y del gobierno incluso han dicho, mira, sé que marzo puede venir muy violento, y esto se va a dar en medio de un proceso constituyente. De otro lado, esto no es un capítulo cerrado. A mí me parece que la señal que da hoy día el Partido Comunista con el anuncio que hace es grave. Comparto lo que dice Ignacio, porque al final del día una cuestión injustificada como esta solo tiende a obstaculizar a un gobierno, y yo creo que eso es tramposo. Es tramposo. Hoy nos quedan los últimos 4 minutos, así que tienen 1 minuto cada uno. Muy cortito, para ir cerrando. Sí, en esa línea, yo no creo que este gobierno haya invisibilizado los temas de derechos humanos. Al contrario, ha puesto a disposición la información, los medios de comunicación hacen su trabajo, investigan, todo esto está bajo investigación, y el gobierno no tiene una estrategia de violentar los derechos humanos porque quiera. Entonces, inhibir a las autoridades yo creo que es un error. Yo creo que hay que centrarse en cómo resolver estos conflictos. En Valparaíso la noche de Año Nuevo fue muy violenta también, no tenemos al intendente visibilizado, y entonces yo creo que esto es una cosa más política que espero que se resuelva, porque si no, el paso siguiente es el ministro Blumen en marzo. Es evidente que si en marzo vuelve la violencia, el ministro Blumen va a estar también en el banquillo lo acusado, probablemente porque la única forma de resolver, parece que tiene la oposición, es a través de acusaciones constitucionales. Ignacio Walker. Aquí se mencionó de pasada al general Baquedano, y yo quiero decir que el general Baquedano y José Manuel Balmaceda han resistido. Se les ha tratado de voltear, de votar, se les han tirado sogas, y eso es una metáfora de Chile, de que como a pesar de todo hay una resiliencia del pueblo chileno que se ve muy bien representado en el general Baquedano, cuyo memoria está presente en el corazón del pueblo chileno, y de José Manuel Balmaceda. Así que me quedo con esa metáfora de cómo se puede resistir estos hechos de violencia, de saqueo, ¿no es cierto?, que chocan con el peso de la historia y de personajes que a mí por lo menos me interpretan. Que ojalá no se vea como un llamado de incentivo más fuerte. No, por favor, han resistido, y seguirán resistiendo. Clarisa. Cuesta decir en una frase, pero me quiero agarrar de las expresiones de ustedes Mira, acá no es un problema de la intencionalidad, sino de los efectos reales de las decisiones que se adoptan. Y creo que en eso además no ha ayudado para nada el propio presidente de la República, que ha tenido que incluso que aclarar dichos. Por lo tanto, mientras existe un manto de duda sobre cuán seriamente el gobierno, y cuando hablo del gobierno, hablo del gobierno central y sus representantes, porque todavía no son electos los intendentes, sean la expresión de que en un país en democracia, se violan los derechos humanos con el uso excesivo del monopolio que te da el Estado del manejo de la fuerza pública y de las armas. Yo creo que es necesario que tengamos un parelé político, y yo creo que ese es el rol que está jugando el Congreso. Creo que esta es una lección que debe sacar el propio gobierno y todas las autoridades que tengan responsabilidades. Yo muy breve. Yo creo que sí, el tema no se agota en la intencionalidad, sino que los efectos, para eso están las instituciones, particularmente el Ministerio Público y los tribunales, para que determinen efectivamente qué ha ocurrido. Bien, fue menos del minuto que tenía, Claudio. Y eso que reclamamos todo el programa. Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán. Una cuña al final ahí. Cristian Valenzuela, director de Ideas Republicanas, militante del Partido Republicano. Ignacio Walker, ex presidente de la ADC, investigador de CIEPLAN, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso. Y Clarisa Hardy, psicóloga, consultora para la cooperación europea en América Latina y presidenta del Instituto de Igualdad. Gracias por haber participado en el primer café de este 2020. Y gracias a ti por ser nuestra conductora el día de hoy. Me queda mañana todavía. Gracias a todos. Gracias a ustedes también por acompañarnos en este primer café. Que tengan una buena mañana. Ya viene Sebastián Esnaola con todo. El primer café en Cooperativa presentaron